Y quiero iniciar el mensaje hoy con un versículo de la Biblia, del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, versos 7. Proverbios 4, 7. Dice así: sabiduría ante todo, sabiduría ante todo. Y usa esta palabra y la usa dos veces. Dice, adquiere, adquirir es comprar, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La forma como está escritos los proverbios, aquí lo que está haciendo es enfatizando una misma idea y usa palabras diferentes. Primero dice adquiere sabiduría y después adquiere inteligencia. No está hablando de dos cosas diferentes como la sabiduría una cosa y la inteligencia otra, sino esta es la manera poética de escribir de los orientales, de los hebreos. Y es usar palabras diferentes para enfatizar una misma idea. Y la idea es esta: compra, adquiere sabiduría. Todo lo que tú tengas, todo lo que todo tu esfuerzo, ponlo en adquirir sabiduría. Ahora, este es el consejo de la Biblia, pero es interesante cuando uno va a ver información, porque yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué es lo que más se compra? E investigando encontré que Amazon, que es el vendedor minorista más grande de todo el mundo, el año pasado, 2022, vendió más de 513 mil millones. 513 mil millones. Eso es una cosa increíble. Yo creo que el presupuesto de nuestro país es de ¿qué? De 18 mil millones, no sé. Yo creo que hasta mucho es. Pero 513 mil millones es una cosa impresionante. Ahora, ¿qué cree usted que fue lo que la gente compró? ¿Qué piensa usted? No tengo números, pero sí tengo, digamos, las grandes categorías. Primera, bazar, ofertas y regalos. Lo primero, que más o menos corresponde a un 40%. Estamos hablando de 200 mil millones de dólares. Es un montón. Segundo, tecnología, celulares, televisores y cosas como esa. Tercero, no podía faltar moda y belleza. Cuarto, deporte y fitness. Después, bebés y niños. Y después, hogar y jardín. Y todavía hay una colita más. Ahora, la Biblia dice, sobre todo adquiere celulares, ¿no? Sobre todo adquiere ropa bonita, no. Sobre todo adquiere ¿qué? Sabiduría. Pero es exactamente lo que no hacemos. De hecho, Isaac Asimov, que fue un gran escritor y bueno, científico, escritor y escritor del siglo XX, dijo estas palabras: el aspecto más triste de la vida en este momento, y eso lo dijo hace 40 o 50, más de 50 años, el aspecto más triste de la vida en este momento es que la ciencia reúne conocimiento más rápidamente de lo que la sociedad reúne sabiduría. Conocimiento y bienes, eso es lo que la sociedad adquiere, no sabiduría. Y esa es la razón o la justificación por la cual la serie que vamos a iniciar hoy se llama así: vivir sabiamente. Vivir sabiamente. Y vamos a estudiar algunas lecciones del libro de Proverbios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta serie? El objetivo es aprender de la sabiduría inspirada de Dios, los principios, y quiero enfatizar esto, que puestos en práctica, porque solo saberlos no sirve de nada. Los principios de la sabiduría divina que puestos en práctica nos permiten vivir una vida que sea agradable a Él. Ahora, ¿qué es un proverbio? ¿Por qué vamos a estudiar proverbios? ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es una declaración expresiva de sabiduría, a menudo usando palabras con cierta gracia para que sea fácil recordar. Por ejemplo, un proverbio o una especie de proverbio es este: dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es fácil de recordar, ¿no? ¿Cómo es? Al que en la miel anda, ¿cómo es? Al que en la miel,
Al que en la miel anda, algo se le pega. Y eso se nos queda. Bueno, a mí no se me quedó mucho, pero ¿cuál es la idea? No te metas en lugares donde no te tienes que meter porque se te va a pegar algo a ti. Mira con quién andas y te diré quién eres. Ahora, ese es el estilo de enseñanza de los proverbios. Son sentencias cortas, la mayoría de dos líneas o de dos ideas, a veces tres y algunas un poco más largas, pero generalmente son de dos. Otra cosa, los proverbios contrastan. Y dice, por ejemplo, dice, la mujer rencillosa es, y no, mejor no lo digo, ese está muy duro, ese está muy duro, pero habla acerca de cosas que son contrarias y utiliza ideas que son fácilmente recordables, pero también hace comparaciones. Y una comparación, esta sí, esta dice, como palabra, como manzana de plata con adornos de oro es la palabra dicha correctamente. O sea, una palabra dicha correctamente es agradable y bendice, eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a estudiar en los proverbios esas similitudes y contrastes y vamos a estudiar en este libro que se le adjudica en su mayoría a Salomón. De hecho se llama en la Biblia hebrea se llama Proverbios de Salomón, aunque no fue Salomón el que los escribió todos, pero sí escribió una buena parte de ellos. Dice, el libro de Proverbios dice que hay algunos proverbios que fueron escritos por otros sabios y también se menciona al final en el capítulo 30 que fue un rey que se llamaba Agur y en el 31 el rey Lemuel el que escribió los últimos dos proverbios o capítulos de Proverbios. Ahora, este libro es tan interesante y tan hermoso que un gran misionero del siglo XIX, él llamaba a este libro Leyes Celestiales para una vida terrenal. Leyes Celestiales para una vida terrenal. El libro de los Proverbios es parte de la literatura de sabiduría hebrea y encontramos de la literatura de sabiduría, por supuesto, Proverbios, también Eclesiastés y a Job y una parte de los Salmos. Ahora, ¿para qué sirven los proverbios? Vamos a capítulo 1, primera Proverbios, iba a decir no. Proverbios 1, versos 2 y 3. Porque el libro nos dice para qué es. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Entonces, una pregunta que surge aquí es, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? La sabiduría podríamos decir que es la aplicación del conocimiento y la experiencia a la vida, con miras o con el propósito de vivirla de una forma plena. O también podríamos decir que es un conocimiento firme y fundamental de cosas divinas y humanas para que uno pueda conformar su vida correctamente en fe y vivirla. Ahora, este libro presenta, yo les decía, contrastes, pero hay una idea general en todo el libro y es el contraste entre el sabio y el necio. Constantemente se hace contraste entre sabio y necio. A veces usa otras palabras para referirse a ellos. A veces habla del íntegro y el insensato, o el bueno y el malo, o el piadoso y el blasfemo, o el justo y el impío. Pero siempre está hablando de lo mismo, el sabio y el necio. Ok, sirva esto de introducción. Vamos al tema de hoy, al primer mensaje, y tiene que ver con el carácter. El carácter. Todos tenemos un carácter. Ahora, ¿qué es el carácter? En la Biblia el término se utiliza en un sentido moral. En un sentido moral. Y el carácter podríamos decir que es lo que define a una persona y lo hace único. Por eso sabemos que, por ejemplo, Lalo tiene un carácter afable, tranquilo. Lalo es así, tranquilo. Y él siempre es amable. Bueno, espero que, sin duda se enoja en algún rato, pero tranquilo, ¿no? Ese es su carácter. Hay otros que tienen un carácter más veloz. Vamos a hablar, vamos a hacer, vamos a correr, siempre están en acción. Ahora, eso caracteriza a una persona. Por eso se dice caracteriza, porque lo hace
único. Ahora, Proverbios nos habla acerca de cuáles son las cualidades del carácter de una persona que vive sabiamente. O en otras palabras, ¿cuál debería ser nuestro carácter si nosotros queremos vivir sabiamente? Y vamos directo a la palabra. El primer punto, o la primera cualidad, ¿cuál es? Es el temor del Señor. El temor del Señor. Cada libro de la Biblia tiene una porción que es la porción central de todo el libro. O sea, todo el libro gira alrededor de esa idea. Y en Proverbios es un versículo y es este versículo, el versículo 7 del capítulo 1. Y vamos a dividirlo en dos. Vamos a ir a la primera parte. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Aquí llama la atención algo. La filosofía también busca la sabiduría. La filosofía, de hecho el nombre filosofía quiere decir que ama la sabiduría. Los grandes filósofos desde hace muchos miles de años siempre se han hecho preguntas muy interesantes y muy profundas. Ahora, interesantemente, la filosofía empieza con preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué tengo que hacer? ¿De dónde viene esto? ¿Hay algo que sea lo más importante? Preguntas. Pero la sabiduría de Dios no empieza con preguntas. La sabiduría de Dios empieza con una declaración. Y es esta. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Una declaración. Ahora, esa palabra principio, que en hebreo es reshit, se refiere tanto al inicio, o sea, al punto de partida de algo, como a la base de donde surge. Entonces, con esto, claro, nosotros podemos decir, la sabiduría inicia en el temor al Señor. O podemos decir, la sabiduría está basada en el temor al Señor. Y esto es algo que la Biblia enseña. Daniel, capítulo 2, verso 21, en la segunda parte, dice así. Dice, a los sabios da sabiduría. ¿Quiénes da sabiduría a los sabios? Dios. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Ahora, Daniel está hablándole al rey Nabucodonosor aquí y le está diciendo que el origen de la sabiduría es Dios. De hecho, la expresión más grande de la sabiduría es Jesús. Jesús es la sabiduría de Dios. Entonces, si alguien quiere tener sabiduría, ¿dónde tiene que buscarla? En Dios, porque allí es donde se encuentra la sabiduría. Y dice entonces que la sabiduría es, o el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, ¿qué significa esto? Y esta es la siguiente pregunta. ¿Qué es el temor del Señor? El temer al Señor significa tener tal reverencia, no es miedo, horror, sino es tener tal reverencia por Dios que esa reverencia nos haga a nosotros vivir de una manera que agrade a Dios. Eso es el temor del Señor. O lo podríamos decir también de otra forma, es respetar a Dios, obedecerlo y someternos a su disciplina y adorarlo con admiración. Miren, no estamos adorando a cualquiera, estamos adorando al Rey de Reyes, al Señor del universo. Y eso es temer al Señor. Ahora, Proverbios 15:33, porque estamos extrayendo de Proverbios estas enseñanzas. Dice, el temor del Señor corrige y da sabiduría. Y agrega, antes que honra, humildad. El temor del Señor corrige y da sabiduría. Y aquí es importante entender algo. Hay dos clases de sabiduría y nosotros debemos de escoger la correcta. Y vamos a ver lo que dice Santiago, el maestro Santiago, en su libro, su carta del Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 13 al 17. Santiago 3, del 13 al 17. Dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad.
porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Esto es importante entender. Los valores del mundo, y eso es lo que está diciendo Santiago, los valores del mundo, la sabiduría del mundo no son los valores de Dios. No son lo mismo, no buscan lo mismo. Por ejemplo, mi vida y nuestra vida se debe de fundar en el amor de Dios, sobre el amor de Dios. Dios me ama y como Dios me ama, yo me amo a mí mismo y yo puedo amar a otros. Pero la base del amor es el amor de Dios, no es el amor mío. Ahora, ¿cuál es el valor del mundo? El amor a mí mismo. Yo me amo a mí mismo y como yo me amo a mí mismo, yo soy el centro del universo y yo soy el que todo lo define. Lo que a mí me gusta es lo importante y lo que vale. Lo que a mí no me gusta, eso no sirve. Y lo que yo soy es lo bueno. Y eso es lo que el mundo nos enseña. Pero no es eso, es el amor de Dios. Otro ejemplo. Lo importante es lo que Dios dice sobre mí. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y cuando hizo al hombre, hizo al varón y a la hembra, hombre y mujer. Punto. Yo soy un hombre, mi esposa es una mujer y así nos podemos dividir todos aquí. Pero ¿qué es? ¿Cuál es el valor del mundo? No. Lo que vale no es lo que Dios dice, lo que vale es cómo te sientes. Si tú te sientes que eres una mujer en el cuerpo de un hombre, entonces eso sos. Y si tú eres una mujer, pero te sientes hombre, eres un hombre. Y a la cosa ha llegado al nivel del absurdo, que si tú te sientes gato, eres gato. Y si te sientes jirafa, eres jirafa. Y eso no está bien. Mi esposa me compartía ayer una historia que leyó una mujer que estaba indignadísima porque su hijito de 3 años se cree gato. Él dice que es un gatito. Y el niño se enfermó. ¿Y sabe a dónde lo llevó la mamá? Ajá, al veterinario. Por supuesto, el veterinario le dijo, señora, perdóneme, pero yo no puedo atender a su hijo, no estoy capacitado. Pero ¿y por qué no si él es un gatito? Señora, no, yo no lo puedo atender. La mujer se fue de ahí enojadísima y en las redes sociales puso, ¿cómo puedo denunciar a este hombre? Porque no entiende que, mire, yo no sé si reírme, si llorar, si enojarme, no sé qué. Pero ahora lo que Dios dijo no vale. O sea, lo que Dios dijo, la realidad que Dios creó, ya no es importante, sino es importante lo que cada quien cree y se cree a sí mismo. Son los valores del mundo diferentes a los valores de Dios. La Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. ¿Y amar a nuestro prójimo qué es? Es considerarlo, es cuidarlo, es apoyarlo, es darnos nosotros a él, no es usarlo. Pero ¿qué nos enseña el mundo? No, aprovéchate del otro porque es. Y tú le puedes sacar provecho. Si tú le puedes sacar algo, sácaselo, porque eso está bien. Todo el mundo lo hace. Mentira. Eso no es algo que le agrade a Dios. Y otra cosa importante, valores diferentes. Lo importante, mis amigos, es que Dios sea glorificado en todo. Eso es lo importante. La Biblia dice que todo está hecho para glorificar a Dios. Pero el mundo que nos dice, no. O sea, lo importante son los likes, brother. Lo importante es que todo el mundo te admire. Lo importante es que todo el mundo te mire. Lo importante es que la gente hable de vos. No importa si bien o mal, pero que vos seas famoso. No, no es cierto. Eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces hay 2 clases de sabiduría y debemos escoger la sabiduría correcta. Podemos escoger cualquiera de las 2, pero debemos escoger la sabiduría correcta. Y la pregunta que viene entonces es, ¿cómo se obtiene o cómo la obtenemos la sabiduría de Dios? Vamos al libro de Salmos, Salmo 111:10. Dice así, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Nuevamente la misma idea, el temor del Señor. Pero oiga lo que dice, todos los que obedecen sus mandamientos, los mandamientos de Dios, crecerán
en sabiduría. Y agrega esto, alábenlo para siempre. Cuando tú le das el lugar a Dios o el mejor lugar a Dios en tu vida, cuando todo lo que tú haces es para honrar a Dios, es para agradar a Dios, o como dijo Jesús, cuando dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros hacemos esto, mis amigos, estamos ganando sabiduría. Es que la sabiduría es práctica. La sabiduría no es solo conocimiento. El conocimiento es importante, sí, pero no es lo más importante. Porque tú puedes tener todo el conocimiento del mundo y no saber qué hacer con él. La sabiduría es la que te ayuda a poner el conocimiento en práctica. Tú sabes que Dios está contigo porque la Biblia lo dice. Tú sabes que la Biblia dice que Dios nunca te va a dejar. Pero ¿cómo pones en práctica en tu vida eso? Con sabiduría. Cuando tomas tus decisiones y obedeces a Dios, estás practicando los mandamientos y estás recibiendo la sabiduría de Dios. Ahora quiero hacer dos preguntas. Y son dos preguntas para que pensemos. La primera, ¿le estás dando al Señor el primer lugar en tu vida? ¿Le estás dando al Señor el primer lugar en tu vida? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y la segunda pregunta es esta. ¿Cuál es la fuente de sabiduría de donde te alimentas? De las dos sabidurías que hay, ¿dónde? ¿Dónde estás buscando tu alimento? ¿En la sabiduría que dice Santiago que es del mundo y es del diablo? ¿O en la sabiduría que viene de Dios? Vamos a la siguiente cualidad del carácter de aquel que vive sabiamente. Y la segunda es un corazón enseñable. Un corazón enseñable. Y ahora leamos la segunda parte de Proverbios 1:7, que es el pasaje principal de todo el libro de Proverbios. La primera parte decía, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y la segunda dice esto, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Contraste, ¿se da cuenta? El sabio es el que teme al Señor, pero aquí está el necio también. Y el necio es el que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Literalmente, en nuestra versión o la versión que estamos usando, dice necios desprecian la sabiduría, pero literalmente debería decir tonto. El tonto desprecia la sabiduría. Ahora, esa palabra despreciar es hacer de menos, pero no solo eso, es ridiculizar, es burlarse. De eso está hablando. Entonces dice el necio o el tonto, se burla de la sabiduría, desdeña la sabiduría, dice, nah, eso no la considera importante, la deja a un lado, porque quiere hacer lo que él quiere. Desprecia la enseñanza. ¿Por qué? Porque no valora la fuente de donde viene. Ahí es donde conecta. El temor del Señor nos da sabiduría, pero el necio desprecia la sabiduría. ¿Por qué? Porque desprecia a Dios. Porque desprecia la fuente de donde viene la enseñanza. O sea, eso no es solamente cuestión de que te vaya bien o mal en la vida, no, esto es algo central en la vida. Es darle la espalda a Dios y a lo que Dios representa. Ahora, esto, amigos, pareciera ser un círculo vicioso, porque el necio desprecia la sabiduría y como desprecia la sabiduría se vuelve más necio. Y entonces vuelve a despreciar la sabiduría y se vuelve más necio. Y pareciera ser la de nunca acabar. Eso sería mejor que esto, una espiral descendente. El necio desprecia a Dios y desprecia la sabiduría. Y como desprecia la sabiduría, se vuelve más necio. Y como desprecia a Dios y desprecia la sabiduría, se vuelve más necio. Y cada vez se vuelve peor y peor y peor y peor hasta que termina mal. Ese es el peligro. Ahora, miren, la sabiduría humana es buena. No se puede decir que no.
No podemos decir, por ejemplo, a mi abuelita decía, algunos dichos, mi abuelita decía, árbol que crece torcido, no se endereza. O árbol que crece torcido sirve para columpio. No, no se endereza. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando hay una formación desde muy pequeño incorrecta, va a ser muy difícil que después las cosas se arreglen. ¿Esto es sabiduría del mundo que se puede soportar con lo que la Biblia dice? Sí, claro que sí. Pero también hay sabiduría del mundo que dice, por ejemplo, lo importante es cómo te sientes tú. Si tú te sientes bien, todo está bien. Y entonces hay un montón de conocimiento científico que supuestamente afirma esto. A los niños no hay que decirles que no, a los niños hay que decirles que sí. Hay que afirmarlos y que ellos puedan alcanzar todo lo que puedan alcanzar y que logren las cosas, y no hay que ponerle límites, porque si le ponen límites estás coartando su capacidad de ser alguien en la vida. Eso no es cierto. Ese es conocimiento. Bueno, si no, pregúntenle a la Miss qué pasa cuando eso se pone en práctica. Eso no es cierto. La Biblia no dice eso. Ahora, este es el conocimiento y la sabiduría humana, y esa es precisamente la sabiduría que el necio le gusta y que el necio adquiere. Ahora, no es asunto de ser ignorante, porque hay gente que es muy sabia. Yo he oído algunas palabras de gente que tiene doctorados y cosas así, diciendo necedades como esta, como la que le acabo de decir. Y uno dice, ¿cómo es posible si esta gente ha estudiado 30 años y sabe tanto, tiene tanta experiencia, se ha formado en las mejores universidades del mundo? ¿Cómo es posible que diga esto? Es bien simple, porque ha despreciado a Dios y ha adoptado la necedad del mundo. Ahora, amigos, todos somos así, todos. Todos en algunas áreas de nuestra vida adoptamos la sabiduría que no viene de Dios. Y aprendemos a hacer cosas que desagradan a Dios. Por eso es tan importante tener un corazón enseñable. Porque un corazón enseñable puede, precisamente lo que dice la palabra, puede aprender, o como dicen ahora, reaprender. Olvidar ciertas cosas y aprender las cosas que son importantes. Ahora, ¿cómo se cultiva un corazón enseñable? Proverbios 19:20 dice, el que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, de repente uno le decía algo a alguien y el otro se tapaba los oídos, decía, na, 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 na. No te oigo, 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 no te oigo. Ahora, ¿sabe usted que hay un montón de adultos haciendo lo mismo todos los días? No se tapan las orejas y no dicen, na, 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 pero están haciendo lo mismo. Miren, todos cometemos errores, no hay nadie que no comete errores. Pero ¿qué pasa cuando alguien te habla y te dice estás cometiendo un error? La verdad de las cosas es que a nadie nos gusta que nos digan que nos equivocamos. O a usted sí le gusta. A usted sí le gusta. Gabriel, te equivocaste. Y vos, ay, qué bueno, ¿en qué más me he equivocado? Decime, por favor. No, a mí no me gusta. Muchas veces mi esposita me ha dicho cosas y yo me defiendo como gato panza arriba. No, es que no, y no, y no. Porque no nos gusta oír que estamos equivocados. Pero, oiga lo que dice Proverbios. El que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. El que no oye consejo y no acepta ser corregido, nunca va a ser sabio, va a ser necio. Ahora, ¿qué se requiere para escuchar un consejo? Para recibir un consejo. Primero, se requiere humildad. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Se requiere interés de querer ser sabio. Si yo no quiero ser sabio, no me interesa que me digan que estoy equivocado. Y se necesita atención para poder enfocarse y hacer lo que te corresponde. Y esto lo enfatizo porque muchas veces nos encontramos con alguien que nos da un consejo para corrección. Y nosotros decimos, sí, 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 está bueno, gracias, oíste. Y ahí quedó.
Y si alguien sabe de eso, aquí está presente. Yo sé de eso. Sí, gracias, gracias, gracias. No te preocupes, yo lo voy a hacer. Y no lo he hecho. Y aquí está Valesca y puede dar fe de eso. ¿No? Porque así somos. Tenemos que luchar en contra de esa actitud que tenemos en el corazón. Entonces, primero es disponer el corazón para recibir un consejo. Segundo, estar dispuesto a ser corregido. Estar dispuesto a ser corregido. Lo difícil, bueno, son dos cosas realmente, las dos cosas. Primero es aceptar que estoy equivocado. Aceptar que la forma como yo pienso y como yo estoy seguro que es correcto, no lo es. O sea, darme cuenta que realmente no está bien. Me equivoqué. Eso es la primera. La segunda es estar dispuesto a ser corregido. Estar dispuesto a hacer los cambios necesarios. Y eso, mis amigos, es difícil. Es difícil. Es difícil. Nos gusta hacer las cosas como nosotros creemos que están bien. Y nos aferramos a nuestras posiciones. Peleamos y nos vamos en contra de toda la razón porque nosotros sí tenemos la razón. Nosotros sí lo estamos haciendo bien. Eso en la Biblia es ser necio. El sabio escucha, evalúa y corrige. Evalúa y corrige. Proverbios 15:31 dice, si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Y el siguiente verso dice, quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. ¿Y quién es este para decirme lo que yo tengo que hacer? Y este no sabe quién soy yo. ¿No? ¿Y quién es Roy para decirme que estoy equivocado? Si yo tengo 35 años de ser pastor o 20 años de ser creyente o lo que quieran ponerle, yo he estudiado esto, yo he estudiado otro, ¿y él quién es? Mis amigos, eso es un corazón necio. Y dice la Biblia que el que tiene esa actitud termina haciéndose daño a sí mismo. Ahora, hay un problema y esto también hay que tenerlo claro. Muchas veces nosotros no aceptamos la corrección porque mis principios, mis valores, mi forma de ver las cosas es bien diferente. Y volvamos al ejemplo con Roy. Bueno, Roy se para, yo lo miro y digo, sí, brother, yo voy a hacer lo que vos querrás. Pero si vamos al punto de mis ideas, mis conceptos y los de Roy, son diferentes y cuesta mucho llegar a un acuerdo, podría costar mucho. Por eso necesitamos una medida que no cambie, una medida que sea tan fiel que es válida para él como para mí, como para cualquier otro. Y esa medida solo es una y es la Biblia. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces no necesitamos las más modernas ideas de un científico o los más profundos conocimientos en un tema. Lo que necesitamos es ir a la Biblia, porque la Biblia no cambia y la Biblia no se equivoca. Y si la Biblia dice que yo estoy equivocado, amigos, estoy equivocado. Yo no puedo decir la Biblia se equivoca, yo no puedo hacer eso. Sin embargo, y desgraciadamente, en el mundo de hoy, esto siempre ha sido así, pero tal vez muy visible en el mundo de hoy. La línea que separa lo bueno y lo malo ya se ha borrado mucho. Ya de repente hay cosas que antes eran malas y ahora ya no son malas. ¿Qué ha pasado? ¿La Biblia cambió la idea? No. Lo que ha cambiado es la forma como la gente interpreta o entiende la Biblia. O simplemente que de una manera tal vez velada y no pública ha hecho a un lado la Biblia. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Isaías 5, 20, 21. Dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También que lo amargo es dulce. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Se creen muy sabios y muy inteligentes.
¿Y sabe a quién le está hablando Dios aquí? A su pueblo. No le estaba hablando a los paganos, que los paganos lógicamente vivían de otra forma. Le está hablando a su propio pueblo y les dice, ustedes dicen que lo malo es bueno, que lo bueno es malo, que lo amargo es dulce, porque se creen muy sabios. Se creen ustedes como que lo saben todo. Y no es así. Mire, de tal manera que las cosas, y desgraciadamente lo digo, entre los mismos cristianos hay cosas que se han normalizado. Esa es una palabra relativamente nueva, y normalizar quiere decir que se vuelve corriente, que se vuelve normal, que nadie lo mira malo porque ya es parte de. Por ejemplo, en el mundo se ha normalizado que la vida de una mascota, por muy linda que sea, es más valiosa que la vida de un bebé que no ha nacido. Y eso casi que se ha normalizado, desgraciadamente. ¿En qué cabeza puede caber que la vida de un perrito, por muy lindo que sea, es más importante que la vida de un niño? No, pero para el mundo eso es así, es normal. E inclusive pelean por el derecho de que una mujer pueda decidir matar a su hijo que no ha nacido, pero pelea también porque no hay que tener amarrado al perrito porque el perrito sufre. Yo no estoy diciendo que hay que maltratar al perrito, si a mí me gustan los perros. Hay que cuidar a las mascotas. Si tú tienes una mascota que Dios te dio, cuídala. Se vuelven de la familia de uno, pero no son gente. Y eso es importante entender. Ahora, en la iglesia se han normalizado ciertas cosas. Por ejemplo, tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es pecado, porque al final todo el mundo lo hace. Además, no estamos dañándonos unos a los otros porque hay consentimiento de ambas partes. O sea, yo no estoy dañándola a ella ni ella a mí. Todos estamos felices. ¿Y Dios? Muchas veces medimos el efecto del pecado por la gente que se daña, pero se nos olvida que siempre hay uno que es dañado en el pecado y es Dios. Siempre. Y aunque todo el mundo en la tierra esté contenta por lo que pasó, Dios no. Y ese es el problema. Entonces hemos normalizado esas cosas. O hemos normalizado ver ciertos estilos de vida o ciertas formas de pensamiento como algo que más, así es, todo el mundo lo hace. Ahora, mire, quiero decir algo. Yo creo que nosotros tenemos que respetar a alguien, a las personas. Si de repente yo no conozco a nadie, pero de repente conozco a alguien que me diga, mira, yo creo que yo en realidad, yo soy un tigre. Me voy a apartar porque me puede morder. No, no, pero yo lo voy a respetar. Yo tengo que respetarlo a él. ¿Está equivocado? Sí, pero lo tengo que respetar. Respetar no es lo mismo que adoptar o que aceptar. Y eso es importante entenderlo. Esa palabra famosa, es tan famosa que se me olvidó. ¿Cómo? Tolerancia, gracias, tolerancia. Tolerancia no quiere decir aceptarlo todo. Tolerancia quiere decir respetar. O sea, yo puedo respetar que alguien esté equivocado, alguien que me diga, no, hermano, mira, es que la Biblia enseña que yo tengo que echarme los tragos todos los días, brother. Porque así es como yo me pongo fuerte, mira. Yo respeto al hermano, aunque sé que está equivocadísimo. Pero no le voy a decir, no, hermano, tenés razón. No, no le puedo decir eso. Mi responsabilidad es decirle, hermano, no es así la cosa. Tenés que tener cuidado. Les voy a poner un ejemplo claro. Como pastor me ha tocado a veces abordar temas sensibles con parejas. Y alguien llega con nosotros y nos dice, yo decidí que me voy a divorciar. Yo no puedo obligarlo a que no lo haga. Y tampoco puedo decirle, sí, divórciese. No lo puedo hacer. Mi responsabilidad delante de Dios es abrir la Biblia y decirle a esta persona, la Biblia dice que el divorcio es pecado. Por esto y esto y esto. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y si tú tomas esa decisión, lo que va a pasar es esto, esto y esto. Esa es mi responsabilidad, pero yo no lo puedo obligar. Y tampoco le voy a decir, sí, hombre, hacelo, dale, dale, yo te puedo conseguir un abogado para eso. No. Tolerar no es aceptar, tolerar es respetar. Entonces lo que yo puedo hacer es decir, hermano, yo puedo orar por vos, yo te puedo ayudar,
Pero no, es que yo ya lo decidí, ya lo decidí, ya lo decidí. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Y es la misma cosa en cualquier área. Así funciona. Si alguien cree que es mujer siendo un hombre, yo lo respeto y lo amo como mi prójimo, pero no puedo estar de acuerdo con eso. Mi responsabilidad en amor es decirle lo que la Biblia dice para que él pueda entender la situación en la que está y que él pueda recibir la buena noticia, y es esta, que aunque estás en pecado, hermano, Jesús es la solución. Esa es la forma de hacerlo. Entonces necesitamos tener, segundo, un corazón enseñable. Si nosotros no podemos o no somos capaces de escuchar un consejo y de rectificar el camino que tengamos que rectificar, tenemos un problema. Y eso nos lleva al último, o la última de las cualidades de un carácter o del carácter de una persona que vive sabiamente. Proverbios 26:12. Dice, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Y la tercera cualidad es un corazón humilde. Un corazón humilde. A mí me llama mucho la atención este verso. Hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. En Apocalipsis hay una frase muy parecida. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, Jesús les dice, ustedes son tibios. Y agrega, ojalá fueran calientes o fríos. Ojalá. Pero como son tibios, los voy a vomitar de mi boca. Ahora, es la misma idea. ¿Qué está diciendo? Está diciendo esto. Están autoengañados. Como se creen sabios, entonces nada los va a hacer cambiar de esa posición. Es más fácil que el necio entienda que es necio y no que el que se cree sabio, y enfatizo, se cree sabio aunque es necio, el que se cree sabio cambie su actitud para ser sabio efectivamente. ¿Por qué? Porque el engaño o el autoengaño es terrible. Es terrible. No hay nada como pensar algo incorrecto, aferrarse a él y no darse cuenta. Déjenme ponerlo de esta forma. Cuando mi hijo mayor estaba en el kinder, le ponían planas, ya empezaba a escribir, y me acuerdo que esa vez hizo la tarea y me la llevó a enseñar. Y la palabra que le había tocado hacer la plana era bombero, pero decía bombero con N, no decía bombero como tiene que ser. Cuando yo lo vi, dije yo, lo primero que hice fue ver la muestra, ¿no? Donde la maestra escribió. ¿Y sabe cómo estaba escrito? Con N. No puede ser. Y estaba 3 veces con N. ¿Qué pasó con la misma? ¿No? Y llamé a Juan, a Charlie, nuestro hijo mayor. Tenía como que 4 años, 5 tal vez, no me acuerdo. La cosa es que le digo, mira hijo, esto está malo hijo, esto no se escribe así, se escribe con M. Y yo ya te puse la muestra en la otra, ya haciéndome maestro. Le puse la muestra en la otra página, bombero, es con M. Y él la vio y me dijo, no, es con N. Así es como la dijo la Miss Nati. No, hijo, es con M. No. Por supuesto, ¿qué hice? Fui a agarrar el diccionario y le dije, mira, este es el diccionario, aquí están las palabras escritas y como están escritas, así son. Así que busquemos, mira, ¿qué dice aquí? Bombero. Está mal escrito, me dijo. No, le digo yo, así se escribe. La Miss se equivocó. No. Al día siguiente llegué al colegio, al kinder, y le digo a la Miss Nati, una mujer increíble, una gran maestra. Miss Nati, le digo, le quiero pedir un favor. Sí, me dijo, ¿en qué le puedo servir? Fíjese que en la plana que le puso a Charlie le puso esto.
Dios santo. Sí, le digo yo. Y fíjese que yo le expliqué que no se escribe así. Le enseñé el diccionario, pero no me creen. Ni a mí ni al diccionario. Hágame favor, dígale usted que se escribe, ¿cómo se escribe? Sí, me dijo. Carlitos, venga, véngame. Mire, hijo, yo me equivoqué, le dice. La palabra se escribe con M, como su papi le dijo. Ah, vaya, le dijo y se fue. O sea, él estaba tan seguro de lo que había hecho porque su maestra le había dicho cómo se hacía, aunque ella se equivocó. Ahora, una persona necia se centra tanto en algo que no hay nada que lo saque de ahí. Nada que lo saque de ahí. Esa es una persona necia y es una persona que se cree sabia. Por eso se necesita la humildad. El problema con el que se cree sabio y está equivocado es que no lo sacas de ahí. Una vez un hombre se compró un violín antiguo, y cuando lo abrió, el violín solo tenía una cuerda. Los violines tienen 4 cuerdas, ese solo tenía una cuerda. Con el violín venía un manual para aprender a tocar para principiantes el violín. Y entonces decía, tome con la mano derecha o con la mano hábil el arco y después ponga sus dedos en el violín, pero era tan antiguo que ya no se leía todo y le faltaban páginas. Así que lo único que acertó el dueño a entender es que tenía que poner la mano en la cuerda, en la única cuerda, y tenía las 4 cuerdas, pero él solo vio lo que hablaba de la primera cuerda. Entonces él empezó a poner su dedo y empezó. No sabía que había que afinarlo, no sabía que había que limpiarlo, nada. Simplemente empezó. Cri, 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 cri. Qué bonito suena. Cri, cri. Y la esposa ahí, mi amor, pero ¿será que así se toca? No, aquí dice, mira, hay que poner el dedo y hay que hacer esto. Mira. La cosa es que al hombre le gustó tanto el violín que todos los días llegaba del trabajo y se ponía a tocar. Y la mujer estaba que se volvía loca porque el tipo está. Un día la esposa salió de viaje, fue a otra ciudad y cuando estaba ahí le invitaron a un concierto. Y cuando ella llegó le llamó la atención, eran gente de un pueblito, nunca había visto una orquesta y lo primero que vio fue una sección completa de violines. E identificó el instrumento que tenía su esposo, buscó el mejor lugar hasta adelante y se puso a ver. Y entonces vio cómo aquellos violinistas tocaban con una virtuosidad increíble y el sonido tan hermoso que salía del instrumento. Y ella decía, si mi esposo pudiera oír esto, si él pudiera aprender esto. Cuando regresó a su casa, le contó al esposo que había ido a un concierto y había visto a unas personas tocar violín. Y el tipo que estaba practicando le decía, así, qué bueno. Y fíjate, mi amor, que ellos ponían las manos en todas las cuerdas y las movían para acá y para allá. Qué bueno. Mira, ¿y tú no quisieras hacer lo mismo? Mujer, le dijo, esos muchachos están aprendiendo. Yo soy todo un experto. Mire, esa es la vida de muchos de nosotros. No tenemos un corazón humilde para reconocer que a veces podemos estar equivocados. La humildad en la Biblia es una ausencia de ego, es una ausencia del amor propio excesivo. Tiene que ver con buscar los intereses y los propósitos de Dios y las necesidades de nuestro prójimo. ¿Qué dice al respecto la Biblia? Proverbios 16:5 dice, el Señor aborrece a los de corazón altivo. Y es un hecho que no quedarán impunes. O sea, Dios no ama a los orgullosos. Eso está diciendo. Y usa esa palabra aborrecer. Aborrecer. Hay ciertas cosas que nosotros aborrecemos, no nos gustan, no las queremos ni ver. Y de eso está hablando ahí. Ahora, ¿cómo podemos evitar caer en el engaño de un corazón altivo? Romanos 12:3.
Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Miren, ya lo dije al principio, vivimos en una cultura donde el amor a uno mismo está exaltadísimo. Amarse a uno mismo. Y hay versiones cristianas o cristianizadas de esa misma idea. Porque le dicen a uno, no, es que Dios lo hizo a usted maravilloso, usted es una maravilla de Dios y Dios quiere darle todo lo mejor en el mundo. Todo lo maravilloso del mundo es para usted porque Dios lo hizo así. Y eso no es totalmente cierto. Dios nos hizo, sí. Dios quiere bendecirnos, sí. Pero el mundo gira alrededor de nosotros, no. No es así. Por eso Pablo dice, no piensen que son mejores. No se crean mejores que otros. Jesús lo dice de otra manera. Jesús dice, Lucas 14, 8 al 11, cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Entonces te sentirás avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lado que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un mejor lugar para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Considerarnos correctamente, no como nosotros creemos que nos deben dar honor, sino ser humildes. ¿Cómo se construye, cómo se cultiva un corazón humilde? Buscando la humildad. Ahora, esto tiene que ver con algo importante. Un corazón humilde confía en Dios. A veces nosotros decimos, es que yo merezco más, y tal vez sí lo mereces. Tal vez sí. Tal vez te han hecho a un lado, tal vez no te consideran lo que tú realmente eres, pero eso no te corresponde a ti. Eso le corresponde a Dios. Un corazón humilde no busca reconocimientos, busca honrar a Dios. Al final no somos nosotros los que importamos, es Jesús. Y finalmente un corazón humilde no necesita una posición, sino saber que está haciendo lo correcto. Ese es un corazón humilde. Y a los humildes, Dios los bendice, Dios los exalta y Dios los prospera a causa de su corazón. ¿Cuáles son las tres cualidades? Bueno, hay más, pero tres cualidades que nosotros vimos hoy acerca del carácter, según el libro de Proverbios. Primero, temor del Señor. Segundo, un corazón enseñable. Y tercero, un corazón humilde, que está relacionado con el corazón enseñable. Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Y quiero cerrar con esto. Y es con la aplicación de esta enseñanza a nuestra vida. Con la aplicación de esta enseñanza a nuestra vida. Como dijimos al principio, no se trata de saber, se trata de hacer. La primera aplicación, la reverencia y el amor al Señor deben marcar cada cosa que pensamos, deseamos y hacemos. ¿Por qué? Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Segundo, cuando obedecemos los mandatos del Señor, adquirimos sabiduría para vivir como a Él le agrada. No se trata de andar dándole pensamiento a las cosas, se trata de obedecer a Dios. Y tercero, debemos cultivar un corazón humilde que nos permita reconocer cuando estamos equivocados y pedir al Señor gracia para rectificar el camino. A veces no será fácil, será muy difícil, pero eso es lo que a Dios le agrada y Dios nos va a dar la capacidad de rectificar el camino. Cierre sus ojos, por favor, mientras adoramos al Señor.
más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, ayúdanos a entender que nosotros necesitamos de tu sabiduría para vivir bien. Señor, a veces despreciamos tu sabiduría, y no porque no la consideremos correcta o no la consideremos valiosa, sino porque no entendemos. No entendemos que no se trata de conocer más o de saber más, aunque conocer y aprender de tu palabra es importantísimo y es vital, pero no está allí la sabiduría. La sabiduría está en temerte a ti. Señor, ayúdanos a entender esta gran verdad, y que el amor que te profesamos, el respeto y la reverencia que tenemos por ti, Señor, marquen cada cosa de nuestra vida. Que marquen nuestros deseos, nuestros pensamientos, que marquen nuestras palabras, que marquen nuestras decisiones, que nuestra vida entera sea para honrarte a ti, porque te tememos a ti, porque te amamos, te respetamos. Y entonces vamos a recibir de tu sabiduría, porque cuando nosotros practicamos el temor a ti, tú nos haces sabios, y nos haces sabios porque obedecemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tu palabra enseña, y no a nuestras propias ideas o a los consejos del mundo. Ayúdanos a caminar en obediencia a ti en todo lo que hacemos. Danos también, Señor, un corazón enseñable, un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a rectificar también. Señor, ayúdanos a escuchar consejos. A veces creemos que lo sabemos todo. A veces pensamos que no necesitamos más, pero en realidad lo necesitamos todo. Te necesitamos a ti.
Señor, cuando tú nos hables a través de personas, a través de hermanos, de nuestra familia o aún de circunstancias, que nosotros podamos entender cuando tenemos que rectificar, Señor. A veces serán grandes cambios, a veces pequeños, pero al final siempre es importante escucharte a ti. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón humilde para poder rectificar el camino. Ayúdanos, Señor, a no pensar de nosotros mismos más de la cuenta, a no tragarnos ese cuento de que mientras más me amo yo es mejor. No, mientras más me amo es peor, porque mientras más me amo, más me gusta hacer lo que yo quiero y no lo que tú quieres. Ayúdanos a entender que lo primero es amarte a ti, lo segundo, Señor, es obedecer. Y allí entonces encontraremos plenitud de vida. Ayúdanos, Señor, a poder ser instrumento tuyo de bendición en medio de otros, a dejarnos guiar por ti. Ayúdanos a menguar, Señor, a hacernos más pequeños nosotros para que seas tú más grande en nuestra vida. La necedad más grande es la necedad de creer que no necesitas a Dios. Esa es la mayor necedad. Y eso es un engaño del diablo. Todos necesitamos a Dios. Y tal vez lo has estado buscando de diferentes maneras y por más que tratas no lo encuentras. Porque no debes de buscar algo, debes de buscar a alguien y ese alguien es Jesús. La Biblia enseña que nosotros somos pecadores y solo hay una manera de ser salvos. Y esta es la sabiduría de Dios, Jesucristo. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, yo quiero invitarte a que tú lo hagas hoy y que ores como nunca lo has hecho en tu vida y que ores con todo tu corazón y le digas al Señor: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he querido vivir mi vida como yo creo que está bien, pero no ha sido satisfactorio para mí. Por eso reconozco que tú eres el Señor y Rey y te pido, Jesús, que tú seas mi Salvador, que tú perdones mis pecados, que tú limpies mi corazón y que tú me hagas hijo de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, quiero pedirte también que tú nos bendigas mientras salimos, Dios. Que esta semana sea una semana donde podamos adquirir sabiduría. Hay muchas cosas que necesitamos comprar, sí, pero la más importante que necesitamos comprar es sabiduría. Y la sabiduría es temerte a ti. Ayúdanos, buen Dios, a que esta semana nosotros crezcamos en sabiduría. Ayúdanos a entender si tenemos que rectificar nuestro camino y hacerlo con todo el corazón. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Dios. Que bendiga sus familias, sus proyectos, su trabajo. Que bendiga su salud, que les guardes, Dios. Te pido que bendigas también las ofrendas que depositamos al salir en los depósitos, Señor, en el alfolí. Y que tú bendigas a cada familia, Señor. Y que tú prosperes a cada familia en el nombre de Jesús. Bendito Dios, gracias. Y te pedimos que esta semana sea una semana de bendición, donde podamos ser luz a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Estamos despedidos, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Que la gracia del Señor brille sobre sus vidas. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Bendiciones.